Bienvenidas y bienvenidos. De antemano queremos agradecerles a quienes se han sumado a este esfuerzo por conocer las actividades que se hacen en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, así como las líneas de investigación que se tienen. En este momento tenemos al doctor Carlos Mallorquín Susarte, quien nos va a hablar, entre otros temas, de lo que se plantea en el desarrollo desde el sur, las aportaciones de Raúl Prebisch, y diversos aspectos de Celso Furtado, así como la producción teórica para Latinoamérica. Y bueno, quisiéramos empezar con lo que es la formación académica. Sabemos que eres licenciado en Sociología, maestro en Sociología, y que después ya entraste a lo que son estudios latinoamericanos. ¿Cómo se llega a los estudios de desarrollo? Pues originalmente yo estudié fuera del país por circunstancias muy particulares. Hice estudios, la verdad, que hoy diría se pueden llamar antropológicos. Estudié la obra de Claude Lévi-Strauss y de hecho mi primer artículo aparece como tal sobre ese tema. Y después hice una maestría con Sociología y Economía. Y subsecuentemente me retiré del país en el que estaba estudiando, que era Inglaterra, cuando Margaret Thatcher es elegida, y vengo a México. Y en México se me abrió un espacio específicamente en Puebla, donde de hecho tenía una prima que estaba trabajando en la Universidad Autónoma de Puebla y me sugirió que vaya a trabajar ahí. Después de 20 años, decidí probar suerte en Zacatecas, donde desarrollé gran parte, y estoy desarrollando gran parte de mi trabajo, que inicia con el doctorado allá por fines de los 80 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en el doctorado lo que hice fue una especie de reflexión profunda, existencial y teóricamente. Tuve dos profesores singulares que me hicieron pensar mucho sobre la discrepancia entre querer hablar de América Latina a partir de discursos eurocéntricos y enseguida asumí que tenía que estudiar a los autores locales, que eso me lleva a hacer una biografía intelectual sobre Furtado, que fue la tesis doctoral. Y eso me cambió mucho, y estos dos profesores yo creo que tuvieron mucho que ver. Son, creo, dos haitianos, que es Pierre Charles y Susie Castor. La verdad que nos inconscientemente generaron una reflexión sobre dónde estamos parados América Latina, o lo que hoy llamamos la periferia, y eso hace, tanto existencial como teóricamente, como una revolución en cómo yo pienso las cosas. En primer lugar, enseguida uno se da cuenta de nuestro racismo consustancial en América Latina, y cómo vemos al otro, y también cómo entonces tenemos que enfrentar los discursos provenientes en gran parte del centro, lo que yo hago en los países industriales. Elaborar entonces una perspectiva regional era importante para mí, y eso es lo que se puede registrar en todos mis trabajos ya desde que realicé el doctorado. Todas mis publicaciones ya en los últimos 10, 15 años datan de pensar la cuestión de cómo evoluciona o cómo se desarrolla América Latina ante las asimetrías de poder entre lo que es el centro, que son los países burdamente llamados desarrollados, y lo que es la periferia, países cuyas condiciones específicas requieren cierta forma de pensar muy distinta a los discursos eurocéntricos o anglosajones que son muy común, y especialmente en los últimos 10 años en América Latina. Eso verdaderamente fue producto de una debacle crucial en los años 90 y
comienzos del año 2000, cuando las debilidades propias de nuestra evolución económica social implicó una apertura hacia ideas y formas de pensar y también transformar económicamente a los países, porque estamos en una situación financiera muy débil. Eso hace factible una apertura sin cálculo alguno, y estamos en los últimos años, en el último lustro, estamos intentando recuperarnos de una oleada de políticas económicas que se ven a partir del mundo eurocéntrico anglosajón, con el apoyo de las instituciones correspondientes. Y la idea es rescatar a Previs Furtado o Pablo Casanova para ofrecer alternativas en cuanto a nuestra evolución y cómo transformar nuestros países. Y esto implica ir cuestionando todas estas categorías eurocéntricas y anglosajonas. Hoy en día se usa el término el pensamiento decolonial, algo que inició Previs en los 40s y Furtado en los 50s, pero que no se llamaba como tal, pero las obras de Previs, Furtado, Pablo Casanova, enseguida demuestran esta reflexión de ir cuestionando estas categorías dominantes. Precisamente pues vemos que el mundo ha cambiado y vemos que hay flujos y relaciones globales. ¿Cómo pensamos América desde el sur o desde América Latina, ¿no? Precisamente con estos autores? Sí, en primer lugar, la transformación social y económica que se han dado en los últimos 20 años se ha hecho bajo ese término globalización. Ha habido lo que sin duda es algo como internacionalización de la economía, una ampliación de los rangos y de la intensidad con que los países ahora comercian, y la globalización per se nunca se va a dar, estrictamente hablando. Las contradicciones o los antagonismos centro-periferia implica que más bien el radio de acción entre el centro y la periferia, países desarrollados y la periferia, que tienen solamente algunos espacios industrializados, impide esto que se llamaba globalización en términos mundiales. Eso nunca se dio, y hoy en día estamos ya de regreso con todos estos acuerdos regionales entre distintas entidades, digamos, de Europa o Estados Unidos y países de América Latina. Y si hubiera existido un dominio de este proceso de globalización, verdaderamente hubiera implicado que el rango de dispersión y de amplitud de los circuitos productivos y comerciales hubieran sido mucho más amplios de lo que fueron. Y no lo son, porque estas asimetrías de poder hacen imposible que esto suceda por el dominio que existe. Hay dominio porque hay una asimetría de poder entre distintas formaciones socioeconómicas que con diversas estrategias intentan ocupar un espacio mayor o menor en el comercio amplio que sí se ha digamos, manifestado en los últimos años. Pero de todas maneras hay este aspecto de las asimetrías de poder y de la manera en que la periferia siempre está limitada por las opciones que tienen o que se ofrecen en los centros. Y eso mucho va a depender de cómo elaboremos nuevas políticas públicas, nuevas políticas de crecimiento, nuevas políticas de desarrollo. Se distinguen estas porque crecimiento no es igual al desarrollo, y las políticas públicas internas deben tomar en cuenta ciertas variables que provienen del exterior, y eso es crucial para poder continuar esta evolución y transformación de nuestras sociedades. Lo importante, dado que nuestras sociedades son tan diversas dentro de toda América Latina,
es ver cómo logramos una asociatividad, digamos, entre distintos sectores, tanto políticos como económicos en nuestros países. Solamente Bolivia se ha atrevido a hablar de una nación plurinacional. México debe tarde o temprano ir asumiendo cómo incorporar o ser inclusivos a muchas, digamos, comunidades y culturas que conviven en el espacio que llamamos México. Pero toda América Latina presenta esa capacidad heterogénea y plural sobre el mundo y cómo debe evolucionar. Entonces no hay verdaderamente una teoría general, o por lo menos así no se presentó por los autores, por ejemplo, como Previs, Furtado, Casanova, o hasta podemos hablar de Víctor Urquidi y otros. Nunca se presentó como una teoría general, pero tomaban en cuenta las particularidades muy heterogéneas que existen en estas formaciones socioeconómicas latinoamericanas. Y eso se debe a la diversidad que hay de distintos sectores productivos cuyas condiciones de existencia dependen de las asimetrías de poder que encontradas en distintos espacios de las formaciones socioeconómicas. Mucho de esto alude, para terminar, mucho de esto alude precisamente los modelos que vienen del mundo anglosajón o eurocéntrico. Sí. Precisamente vemos que tú obras mucho una crítica a los conceptos generales. Pablo González Casanova habla de los zapatistas, habla de otras experiencias. ¿Qué podemos hacer desde México, por ejemplo, como académico interesado en estos temas? Bueno, hay siempre a partir de este vocabulario de estos autores que se llaman estructuralistas latinoamericanos, hay una serie de opciones de política pública y del desarrollo que en parte, con ciertas limitaciones, son impulsadas por algunos gobiernos y especialmente el último gobierno actual de López Obrador está intentando crear una división técnica y geográfica nacional de otra naturaleza. Está tratando de incorporar sectores que están muy alejados de los grandes circuitos de intercambio y de comercio, especialmente con la obra que se hace hacia el sureste de México. Y eso es muy importante como un modelo de lo que se intentó hacer en los años 60-70, que se ha olvidado por el dominio del discurso anglosajón, que creó una especie de leyenda negra de lo que fue el proceso desigual de industrialización en nuestros países. En este sentido, pues, digamos, o sea, una parte es la política pública y también hay investigadores, los investigadores que deberíamos de hacer en ese proceso y que se inserten en los estudios de desarrollo. Sí, no sé si hay digamos, un imperativo pero siempre hay que tomar el punto de vista más específico de lo que se puede hacer y a partir de nuestras condiciones muy particulares de existencia. La idea que se tiene aquí en el Centro de Desarrollo, digamos, es que pueden existir formas muy específicas o particulares, autogestionarias, digámoslo así, conforme uno examina las condiciones particulares de evolución e históricas de distintas zonas. Y este centro de estudios da capacidad o apertura a quienes quieren estudiar estas realidades nuestras tan heterogéneas y tan complejas que no se pueden vislumbrar a partir de los discursos tradicionales eurocéntricos o anglosajones. Entonces aquí damos oportunidad a quienes tengan interés en repensar o reflexionar sobre cómo transformar ciertas realidades, cómo compartir los logros de un desarrollo, de un crecimiento y cómo difundir esos logros y ofrecer alternativas a los gobiernos locales, a los
gobierno, a los municipios, inclusive entrar en discusiones nacionales sobre el camino que debe tomar un país. Es importante entonces que el investigador esté comprometido con una lucha teórica política sobre esta toma de decisión que requiere nuestra participación teórica y ética. Y acá se ofrece esa posibilidad de hacer estos estudios, estas reflexiones. Y en ese sentido es un imperativo para cualquier estudioso. Pero aquí se ha puesto mucho énfasis en subrayar la situación muy particular de ciertas áreas o geografías muy golpeadas por lo que fueron los últimos 10, 15 años de políticas públicas y políticas de desarrollo, si se pueden llamar. Y hoy hay una oportunidad, yo creo, a futuro de ir pensando esto bajo otra estrategia a corto y a largo plazo. Y en efecto, en este momento tenemos una convocatoria abierta para la 8ª generación que cierra el próximo 29 de febrero de 2024. Y bueno, habrá que recordar que este centro forma parte del Sistema Nacional de Posgrados, categoría 1, que implica beca, pero bueno, ¿por qué crees que sea importante pues participar? ¿A quién invitas? ¿Quién podría llegar aquí? Bueno, siguiendo lo anterior, quienes tengan interés en pensar su propia existencia y la de otros, y de reflexionar sobre alternativas en organización social, en transformaciones económicas, en reformas, este es un centro ideal para venir a pensar esas alternativas. Y esperemos que estas alternativas se hagan a partir de algún problema en particular de México. Aquí hay la posibilidad de hacer estudios comparativos también, México y otros países, o zonas mexicanas entre sí, o zonas o regiones de México con respecto a otras de América Latina. Se pone mucho énfasis en eso porque se está tratando de dar una visión desde la periferia y las alternativas que todavía se pueden vislumbrar en que el mundo no está dado de antemano como se presenta hoy con estas graves desigualdades y asimetrías de poder, que el mundo se puede ir cambiando y reformando y tener alternativas para esas estrategias es importante. Y en ese sentido invito a quienes tengan interés que se comuniquen. Existen muchos medios, ya sea por teléfono o por internet, que platiquen con los profesores sobre sus distintos proyectos, digamos, teórico-políticos, para poder integrarse al mismo. ¿Dónde te leemos? ¿Qué nos recomiendas para conocer acá al doctor Carlos Mallorquín? Pues los últimos libros que he escrito se pueden sencillamente obtener fácilmente en esto que se llama Google. Ustedes ponen mi nombre y ponen algún título mío y la gran mayoría se puede, como se dice hoy, se puede bajar. Hay 2 o 3 libros como América Latina y su teoría, está Relatos contados desde la periferia, está el texto sobre espíritu del desarrollo, hay un libro también que escribí, pero también está en inglés, que trata grandes de estas discusiones para dar a conocer que existe algo muy particular en América Latina a partir de estas visiones. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por el tiempo. Y bueno, con esto queremos terminar. Nos gustaría que esto les sirva para conocer qué se hace en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo y que estas aportaciones puedan servirles para imaginar un mundo mejor y diferente.